Por más que el 81 estaba ya estaba aflojada la mano, digamos, no era ya bien exterminado, la campaña de exterminio había sido prácticamente terminada, ¿no? Sí. Me refiero a desaparecido y todo eso. De todas maneras, la represión existía, ¿no? 3 personas no podían estar en una esquina, no podían estar, te paraba la cana. ¿Qué están haciendo, señor? No pueden estar más de 3. El documento, antecedente, y te llevaban por las dudas. Era así, ¿viste? Era heavy, era el año 81. Y ellos tenían que reunirse, ensayar, buscar sala, todo en esas circunstancias. Entonces se juntaban los departamentos, simulaban cumpleaños. Teatro Abierto fue un hecho político, poético, escénico, realizado en el año 1981, o sea, en plena dictadura militar, entre el Mundial 78 y la Guerra de Malvinas. Un grupo de teatristas en la ciudad de Buenos Aires se empezaron a vincular entre sí para poder crear un evento que tuvo una magnitud histórica enorme a nivel mundial. Se estrenaron sucesivamente 21 obras que fueron escritas especialmente para la ocasión, con actores en su mayoría jóvenes que se encontraban desperdigados sin la posibilidad de actuar en virtud de la censura de la dictadura militar. Y el evento empezó a acontecer a partir de julio del 81 en el Teatro El Picadero, que a la semana de su estreno fue incendiado. Luego se trasladaron al Teatro Tabarís de la calle Corrientes, donde tuvieron 2 meses de un enorme éxito que permitió no solo la visibilidad del teatro argentino, la poiesis del teatro argentino, la existencia de un teatro que se estaba negando, sino también se pudo a escala mundial denunciar la dictadura militar. Aida Bornik, esta dramaturga que ya falleció, tenía una gran práctica con la escritura. Yo creo que eso, aparte de su talento, eso le hace su parte a la obra, a diferencia de otros que a lo mejor vienen escrito mucho menos, y escribir también es un oficio, ¿no? También de lo poético, y bueno, ahí, es decir, no todas las obras de las 21 obras, no todas las obras que están acá para mí tienen vigencia. El teatro tiene fecha de caducidad como la comida, y hay clásicos y hay otras obras que perecen con el tiempo o alguna vez podrán reactualizar. Una de las obras que están, acá hay varias que están vigentes, una de las que está para mí más vigentes es esta, que es Papá Querido. Mi nombre es Rubén, acompaño a Jorge Villegas a partir de una iniciativa de él de homenajear al Teatro Abierto en los 40 años. Para mí tiene un significado no solamente de participar en este proyecto que es muy interesante en toda su complejidad, sino porque yo he tenido la suerte de participar en Teatro Abierto en el segundo, en 1982, así que me parece que personalmente también puedo hacer algún aporte en ese sentido. El proyecto de Teatro Abierto incluye la realización, la puesta en escena de la obra Papá Querido de Aida Bornik, y también la presencia de espectadores militantes que van a seguir el proceso de todo el proyecto Transferencia de Teatro Abierto. Está enfocado fundamentalmente a jóvenes nacidos en democracia. Es un proyecto para los jóvenes, con jóvenes, para conmemorar al Teatro Abierto no como un hecho de museo, sino como algo vivo y presente. ¿Quién es el Papá Querido? ¿Qué hacen esos 4 que van ahí a esa piezucha de ese pueblo? Doble significado, ¿no? Querido por un lado y no tan querido por otro, ¿no? A ver, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Que digamos que el título que le pone a la obra es Papá Querido. Nos atenemos a lo que inmediatamente nos sugiere, como digamos convencionalmente, se supone que es un adjetivo alabatorio al padre, un adjetivo positivo, querido, papá querido. Ahora, en la obra, ¿qué vemos de eso? Me parece que es contradictorio la propuesta. Papá querido, cuando en realidad la obra empieza diciendo viejo de mierda. Pero te das cuenta, el viejo de mierda. Catabana. No. Mi nombre es Mariana, interpreto a Clara Minerva en la obra de Papá Querido. Este personaje es una de los 4 hermanos de este papá ausente al momento de la obra. Es quien lo recuerda con mayor cariño y mayor admiración,
y es así como se desenvuelve en la escena, con esa nostalgia por el padre que no está y también pidiendo respeto hacia él. Es ama de casa, podría considerarse un personaje simple, pero sin embargo se puede encontrar como unos matices interesantes cuando refiere al padre y cuando menciona que no pudo verlo en los últimos años. Es un personaje ausente, entonces como signo es algo que se va llenando a medida que los personajes, los hijos, van develando, ¿no? Entonces es una construcción el padre. La ropa tiene su olor, el mismo olor que cuando me llevaba en brazos. Y también por otro lado, también ese papá querido remite al epistolar de ese epíteto que se usa siempre, como querido padre o papá querido. Entonces ahí ya habla de cómo es la relación, cómo es el vínculo con los hijos. Mi nombre es Paulina, interpreto el papel de Electra en Papá Querido, obra que se representa en este proyecto Transferencia Teatro Abierto. Electra es una de los 4 hijos que están en esta obra. Ella es periodista, tiene todo así como muy pensado, pero a su vez es muy calma y trata de un poco pivotear entre sus hermanos y tratar de que nada se salga demasiado de control. Pero bueno, a veces le salen más que otras veces. Y es una de las hijas más grandes, más relacionada a la época militante de su padre. Busquemos, hermanita, busquemos. Yo les Como que un poco lo están descubriendo el padre. De hecho, para mí las primeras acciones son como de curiosidad de encontrar a ese padre y armarlo con lo que dejó. Porque eso también es un gran dejar. La figura de la herencia aparece un montón. ¿Qué dejó, qué no dejó? Sí, entre el abandono y el mandato. Sí. Pero me parece que lo de ausente lo define. El título de la obra podría haber sido Papá ausente. Mi nombre es Santiago. Me invitaron a formar parte del proyecto de Transferencia Teatro Abierto con la obra Papá Querido de Aida Bornik. Yo represento al personaje de Carlos, que es dentro de los 4 hermanos, es el hermano más grande. El personaje es médico y es un personaje bastante irónico, bastante violento en su forma de expresarse para con sus hermanas. Y es un personaje que deja entre líneas y deja entrever un profundo resentimiento hacia la figura del padre, y me parece que es el personaje que más permite ver la figura ausencia de este padre. A lo largo de la vida de estos personajes estuvo bastante ausente, digamos, en términos físicos, para mí por lo menos, digamos. O sea, hacía presente a través de las cartas, sí, pero en términos físicos no había un contacto estrecho, por así decirlo. Yo soy Aníbal, me invitaron a hacer el personaje de José, que es uno de los hijos más ligados a la etapa más rural del personaje entrañable papá querido que despierta pasiones y también odios en sus sucesores. Él es más conciliador, es una persona más resuelta con su vida y creo que tiene bastante orgullo de haber sido hijo de esa persona que ha sido tan importante para tanta gente. ¿Qué te importa? ¿Quién te conoce? ¿Por qué te tengo que dar explicaciones? ¿Qué pasa? El hermanito médico, que se va. No. ¿Cómo que se va a ir? En 2 horas lo llevan a la funeraria, ya está, ya arreglé todo. Abramos una escena nueva. Estamos muy cotidianos. Salgamos de ahí. Ok. Vamos. Bueno, hay que abrirlo. ¿Eso? Vos veniste, seguí con el quiere fumar. El tipo quiere fumar. Vivo, vamos. Eso. Y después alguien se ofende. No nos vamos a quedar A él, va bien. A él. A él. Sí, no nos vamos a quedar con nada de nadie. No nos vamos a quedar con nada de nadie. Aparte estoy segura de que adentro debe decir para quién es, cómo repartirlo, lo que sea. Abrámoslo. Por mí, hagan lo que quieran, ¿eh? Minerva. Esa soy yo, Clara Minerva. Ateo. Yo. Él me quería poner ateo.
No lo dejaron, pero siempre me dijo así. Esa tiene su demora. Ustedes no saben qué es todavía. Ernesto Fidel. Ernesto Fidel. Ernesto Fidel, ¿vos? ¿Te anotaron así? Sí, me notaron así. Esto dice amanecer. Electra. Esa palabra. Entonces somos 5. Con amanecer, digo, somos 5. Son tan inteligentes como para apostar lo que verdad en realidad somos. Sí, eso es cierto. Él era muy inteligente. Muy inteligente. Bueno, pero la idea del espectador militante es una construcción, por lo tanto está bueno, después del ensayo, como los vamos a invitar a otro ensayo, es que si ustedes lo leen después del ensayo, le van a caer otra ficha, porque la idea es que te aporten, que hagamos una experiencia. Me parece como un hecho no menor montar una obra así o pensarla hoy en día, digamos, por la potencia política que tiene. A raíz de esta posibilidad de ser espectadora militante, me encontré con algunas preguntas que en algún momento se ve que no me las planteé. Por ejemplo, ¿qué pasaba con esta obra? ¿Quién era ese papá que no estaba? ¿Quién fue? ¿Por qué era tan pregnante? ¿Por qué atravesaba diferentes emociones? Y sí, la verdad que me quedó dando vueltas eso y pensaba que en aquel momento comentábamos con mis compañeros que podía ser un papá que vivió en la dictadura y en algún momento por X razones, por persecución, se retiró de las grandes urbes. Hizo su nueva vida y se llevó silencio prácticamente, una cosa como que dejó de ser lo que era en la época de la dictadura, suponiendo que hace referencia netamente a eso. Yo no podría juzgar en el caso de que fuese un padre que hubiera traicionado a alguien en algún grupo de guerrilla o movimientos obreros, demás. Yo lo descarto porque no pondría en juicio eso. No tengo capacidad como para ponerlo en juicio, porque la situación que se vivió en la dictadura, algunos callaron, otros hablaron, otros necesitaron vivir. Era la vida misma la que estaba en juego. Cuando se habla de los desaparecidos del teatro siempre aparecen los de Córdoba, sorpresivamente, y los de Mendoza. Es decir, ellos tuvieron como, entre comillas, suerte de una represión distinta. Muchos se salvaron, ¿no? Pavlovsky se salvó de milagro, de no ser detenido desaparecido. Esto no implica que no haya habido represión, tuvo otras características y eso permitió esto, es decir, bandas que quemaron el teatro y todo eso. ¿Qué quemaron el teatro? Quemaron el teatro Picadero. ¿En qué año? En el 81. El tema era que había, por ejemplo, primero nadie laburaba, no podían ir a ver teatro de los colegas porque casi nadie, muy pocos estaban haciendo nada. Entonces hay una referencia muy clara en Papá Querido para mí a Perón. Yo también. Claramente, pero al mismo tiempo, eso como en lo simbólico y como es la obra de Aída de Abierta, que es una obra bastante abierta, que es distinta a muchas de las otras de esa misma época que son muy cerradas, que tienen conclusión y todo acá, realmente nosotros vamos a llegar a estrenar la hora 7 sin tener por qué saber. Sí, para mí habilita ese tipo de lectura, pero también lo que habilita ahora es, ya tomando distancia, es necesitamos un líder paternalista, que resuelva todo, que provea todo, que nos programe a todos. Para mí esa potencia, digamos, antipaternalista que se puede hacer como lectura hoy, tal vez en ese momento no. Está muy bueno eso, sí. Me parece que con la distancia... Una pregunta que puede surgir de la obra. Sí, y obviamente con el avance del feminismo, todo ya podemos deconstruirlo de lo patriarcal, todo, y sí, ¿por qué eso? Y yo creo que también ahí es interesante que las mujeres resuelvan mejor en la obra esa contradicción que el personaje hombre, digamos. Está este triángulo, y yo digo, bueno, hay un punto de quiebre, porque digamos, él pone el dedo en la llaga siempre, y como vos le marcaste hoy a Pablo, y bueno,
enojate porque están ella en la escucha, pero yo sentía, y cuando lo iba leyendo el texto también, hace falta reacción. Y esto también pensaba en el personaje de Clara, de esto, ¿qué pasa acá? Porque hay dúos, individualidades y está el encuentro del trío, entonces, bueno, tengo esta parte, pero ¿qué le pasa a ella? Y dije, bueno, le afectará lo emocional, pero está en la escucha. Una persona que salía un capa y espada, la singularidad del padre, es decir, al Totalmente. revés, vos pobre tipo que vos no conociste, esa sensibilidad que él tenía y vos te quedaste con los modelos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, es él el que le dice la ofende con eso. Claro, No, pero me gusta que ella no se quiebre en el sentido que al revés. Mientras más lo ofende, más creo que por eso vos, ¿me entendés? Claro. Eso me parece. Esa distinción, esa oposición me pareció lo más rico, digamos, que pareció. Me parece que este proyecto intenta hacer algo concreto e indagar, ¿no? En esa temática, en esa idea, y que el espectador no sea simplemente una persona que ve desde afuera el proceso, que paga una entrada y se va a su casa, sino que haga todo un tránsito desde los ensayos hasta el final de la obra. Así que bueno, celebro esta idea y veremos qué significa también la idea de militante, ¿no? Una idea muy compleja que me parece que se aborda de manera muy interesante en este proyecto. Esta es la cuestión de traición a los valores, y también el texto final que leen a lo último. Te prometí que siempre iba a ser generosidad y todas esas cuestiones recontra anarquistas, al final. Que hasta ahora también es un cuestionamiento del verticalismo, al ser un cuestionamiento de lo patriarcal, del paternalismo. Claro. ¿Cómo le prometías ser vos como hijo? ¿Qué hijo decías vos que ibas a ser y ahora no sos? ¿No te ves que ahora sos? Esas preguntas, digamos, vos decís que hoy podemos responderlas donde no necesariamente tenemos que funcionar de acuerdo al mandato o respondiendo a una promesa al padre o una supuesta respuesta a la demanda del padre. La obra, yo creo que ¿dónde estaría la libertad? Bueno, el personaje de él es un poco, ¿no? Parece ser un conservador que mata al padre del lado conservador. Bueno, el Ernesto Fidel. José. Ernesto Fidel, Carlos. 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 Sí, claro. Mata al padre, bueno, no sé si lo mata, pero quizás. Si lo quiere matar, digamos. Lo quiere matar desde ese lado, ¿no? Yo soy un pragmático que hace mi vida, no me jodan, no me metan. Trabajo. Claro, no me meta en la cabeza solidaridad, libertad, ideas sociales. Que si tuviera... no estaría broncado. Si hubiera matado en serio el padre no tendría bronca ni nada y habría creado él su propia vida. Siempre es como una libertad negativa, ¿no? Mi libertad es en oposición a, no es una creación de algo. Ahora yo me quedé pensando en esto de querer matar al padre en cierta manera, también que es un mecanismo muy psicológico, ¿no? El querer matar lo que soy. O sea, el querer matar de alguna manera esa figura tan convocante, porque me considero lo contrario, pero en el fondo no soy lo contrario, soy lo que más se parece. Esa lucha interna de ese personaje de querer romper ese mito que tiene el resto cuando está tan presente. La experiencia como espectador militante, la verdad que es muy enriquecedora. Es re interesante el hecho de estar formando parte de un grupo y ser testigo de lo que va pasando en los ensayos. Se nota mucho la diferencia entre un ensayo y otro, el avance, el progreso que han tenido los actores, ver las indicaciones, ver cómo cada actor lo pone en el cuerpo. Me parece que es muy enriquecedora la propuesta en general y es algo que me gustaría poder hacer en otras obras de teatro, porque siento que bueno, uno conoce por ahí la cocina de cómo se arma una obra. A mí me parece que está bueno que él viene como a ser el espejo del otro hijo varón, como que en la primera parte es un varón muy enojado con su papá, ¿no? Que creo que lo que ella decía recién, como viste, opositora de él. Él es opositor de su papá, de sus ideas que tiene su padre, y él mismo solo puso a su papá en un lugar
Cuando viene el otro hijo varón y dice, no es para tanto, o sea, es así, lo aceptamos, vemos cómo trabajamos con eso y genera como otro ambiente y está bueno porque el conflicto es de él mismo con la idealización de ese padre y lo frustrante que es para él no poder nunca alcanzar lo que él piensa que su padre pretende de él mismo. Cuando el otro lo trae un poco más a tierra y dice, sí, mi viejo es así, tenía unas ideas excelentes, escribía recopado, parece que se la mandó, un bajón que haya tomado la decisión que tomó al matarse, pero no dejan de valorar todas las cosas buenas que hizo y que hicieron para sus hijos, ¿no?